Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouKnow de Panamá 507 en la casa. Mira lo que dice aquí. Fútbol Centroamérica. De Europa a la CONCACAF. Panamá recibe un golpe inesperado. Mira cómo es primero el sensacionalismo del medio. Unos critican por ahí las cosas que a veces uno pone como título, pero increíble. Nadie dice nada de los medios de aquí de Panamá tradicionales, ¿verdad? Que ponen lo que le da la gana en los títulos. Está bien, está bien. Vamos siempre al perro más flaco se le pegan las pulgas. No pasa nada, tranquilo. Estamos empezando. Estamos llegando a los 40,000 suscriptores. Gracias por estar en el canal YouKnow. Pero nuevamente, vamos al tema. De Europa a la CONCACAF. Panamá recibe un golpe inesperado. Vamos a ver de qué se trata en el fondo de lo que dice aquí. De Europa a la CONCACAF. Panamá recibe un golpe inesperado, según este medio. El fútbol panameño ha recibido un duro castigo para uno de sus representantes. Con lo que cuesta tener a un representante en Europa, Centroamérica perdería a uno de sus representantes en la UEFA Champions League para la temporada 2024-2025. Específicamente para Panamá, que en primera instancia habría tenido tres elementos. A pesar de un buen comienzo de temporada, José Luis Rodríguez, mejor conocido aquí en Panamá como el Puma, el Pumita, José Luis el Pumita Rodríguez, le dicen así, claro, por su nombre, ¿no? Por similitud y en el nombre con la gran estrella argentina de la música romántica a las baladas, el Puma, ¿verdad? José Luis el Pumita Rodríguez ha perdido protagonismo en la Estrella Roja debido a una lesión y a la llegada de Nemanja Radonjic, quien compite por el mismo puesto en el equipo. ¿Cuál es la mala noticia? Según el medio, José Luis Rodríguez, el Pumita, estaría a punto de abandonar el Estrella Roja de Belgrado, el club serbio. Serbia, un país de Europa del Este, antigua Yugoslavia, que se dividió en 20,000 países. Croacia, Bosnia-Herzegovina, podemos decir un montón. Incluso hasta Kosovo, que para muchos países no es reconocido ni siquiera en la ONU, ¿verdad? Como país, como tal. Recientemente clasificado a la Champions League, no lo han incluido en su lista para la competición, dejando fuera al panameño. Dice que por lesión y entre otras cosas, ¿no? Pero nada malo, ¿eh? Todo normal. El brillo inicial de José Luis Rodríguez en la Estrella Roja se ha vuelto opacado por una combinación de factores. La lesión y la llegada de Radonjic han relegado al panameño a un segundo plano, dejando en duda su continuidad en el equipo. ¿Cuál sería el nuevo destino para José Luis Rodríguez? La Liga MX se prepara para recibir al Pumita. El delantero panameño ha sido tentado por varios equipos mexicanos, entre ellos el América y el León. Sin embargo, parece que será el equipo Esmeralda, o sea, el equipo León, que se lleve al Puma. Increíble, ¿eh? Bastante interesante. Eso es todo lo que dice este medio internacional. Fútbol Centroamérica. Esta es la versión oficial del medio. Pero aquí en Panamá hay otra versión. Y vamos a escucharla. Me dicen lo siguiente desde México. Israel Romo, periodista de TUDN, en unos minutos, en aproximadamente 13 minutos estaría en el marcador hablando del tema Pumita. Me dice que el futbolista estaría viajando y llegando hoy a León. Ayer habló con uno de los pesos pesados, con el presidente del club Esmeralda, y prácticamente le confirmó que Pumita está al caer, que prácticamente está hecho. Nada está hecho hasta que lógicamente no está firmado, hasta que no pase pruebas médicas y demás, cuestiones naturales en cualquier tipo de traspasos. Pero sí me habla de que América NO, Nanay Humo, va directamente al León, un equipo, se puede decir que grande, un equipo en el que ya militó Blas Pérez en su momento, y la va a romper el chico. Creen en su capacidad, hay un espacio abierto para extranjeros, un mediocampista se fue y quedó la vacante para un foráneo. En este caso, Pumita
reúne toda la capacidad y reúne ese palmarés, esa hoja de vida para ocupar ese espacio y llegar y romperla con el verde. Punto y pelota, mentira no. Ok, esta es la parte buena. El León y todos los equipos de la liga, por lo menos en primera división de la Liga MX, es una liga que paga bien, es una liga bien televisada, buen patrocinio, y si hace las cosas bien, te va bien en México. Excelente, a René Mendieta le fue muy bien, Blas Pérez le fue muy bien, y otros panameños también le ha ido muy bien en México. Creo que hasta Quintero y también Edgar Joel Bárcenas también le fue relativamente bien. Y por ahí se me escapan otros nombres, pero sí, a los panameños le ha ido bien en México. A muchos panameños le ha ido muy bien en México. México es una liga que si tú haces las cosas bien, te va bien. Eso es lo positivo. Pero vamos a... Porque aquí habían 3 puntos, ¿no? La versión de Europa, ya la escuchamos. La versión positiva del traspaso, pero vamos a la versión negativa del traspaso, según la prensa panameña. Escuchemos. El jugador, desde que llegó a la Estrella Roja, se sintió incómodo. Hay temas de impagos, atrasos. Esto es el EPF. Sorpresivamente esto también se da en Europa, para muchos. No hay amaño en el Estrella Roja, ¿no? No lo sé. Hay racismo, ¿no? Escuchar racismo. Hay racismo, también temas raciales. Entonces, sumamos el bienestar del jugador. Obviamente aquí, hoy en día, se le da mucha importancia y mucho peso a la salud mental. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la salud mental también impacta directamente en el desempeño de un jugador. Entonces, sacrificábamos a Pumita y decir, no, quédate en Estrella Roja, pasa el trabajo que tengas que pasar, pero entonces, si no está bien mentalmente, dentro de la cancha no iba a tener un buen rendimiento. ¿Y qué iba a pasar? Igual lo iban a vender. Entonces, ¿qué estamos pensando del Pumita? Que esté bien, que juegue bien, que gane bien. Para mí es una decisión acertada en base al futuro de la carrera del jugador. Ahora, deportivamente es un paso atrás porque iba a jugar Champions League, pero tampoco estaba en las papeletas para inscribirlo dentro de la Champions League. Es correcto, no lo han inscrito para la Champions League. No se estaba contando con el jugador. No se estaba contando con... O sea, si tú llegas a un equipo, obviamente para jugar la clasificación, porque ese fue el punto clave para que Pumita decidiera irse a Estrella Roja, para jugar la clasificación a Champions League. Logra la clasificación y luego el club no te toma en cuenta para la competición más importante a nivel de clubes. El jugador, desde que llegó a la Estrella Roja, se sintió incómodo. Hay temas de impagos, atrasos. Esto es el EPF. Sorpresivamente esto también se da en Europa. Para muchos. No hay amaño en el Estrella Roja, ¿no? No lo sé. Hay racismo, ¿no? Escuchar racismo. Hay racismo, también temas raciales. Entonces, sumamos el bienestar del jugador. Obviamente aquí, hoy en día, se le da mucha importancia y mucho peso a la salud mental. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la salud mental también impacta directamente en el desempeño de un jugador. Listo. Déjalo ahí. Como te puedes dar cuenta, hay varias versiones. ¿A cuál le creo? ¿A cuál le creemos? El medio europeo o centroamericano se basa en una información de Europa. La competencia fuerte porque un jugador había llegado allí de nombre Nemanja Radonici, ¿verdad? Nemanja Radonici, jugador que va a competir por el puesto de él. Dice que tiene una lesión y ahora escuchamos acá temas sensitivos, impagos y temas que tienen que ver con la piel. Imagínate eso. Ahora, es algo que pasa no solamente en Europa, sino a nivel mundial. También en México pasa, ¿eh? No te creas que no. Allá también son muy especiales algunos fanáticos inadaptados. Pero bueno, yo no lo veo como algo mal si los argumentos son de que no le estaban dando play, como decimos aquí en Panamá. Si no le están dando play y le van a pagar la plata como es, y ya él se va bien, él se va grande porque él lo dio todo y lo logró. El objetivo, la meta lo logró. Él no se va por la puerta chica, se va por la puerta grande porque él hizo el trabajo. Lo que le pidió el profesor, él cumplió con su trabajo. El técnico le pidió, él cumplió. Así que lo hizo muy bien y es un jugador joven, con mucha fuerza, mucho talento, un jugador consumado aquí en Panamá, selección nacional indiscutible, el Puma Rodríguez. Así que nada, saque usted sus propias conclusiones según las versiones que hemos escuchado. You know, pra.